Vamos a darle la bienvenida porque ya está con nosotros Jorge Solá, secretario general del Sindicato de Seguros, secretario de Prensa y también de Comunicación de CGT. Lo tenemos a Marce Padovani. Vamos a sumarlo al debate. Jorge, gracias por venir. A ustedes. Jorge Solá decía, no es camioneros el que, no es bancarios ni camioneros el que sacó la paritaria más alta, fue el seguro, ¿no? Seguro claro. fuimos, nosotros firmamos... Esta vez a seguro no lo llevaron preso. Bueno. Lo que pasa es que tenés que ver desde cuándo a cuándo, ¿no? Sí, La anualizada. Sí, pero en realidad son paritarias que son altas, son de 3 cifras. El vidrio cerró 113, nosotros cerramos 110. Pero la verdad de esto es que hay una pérdida de poder adquisitivo, porque cada vez que nosotros cerramos paritaria es por tramos, con lo cual la inflación tiene una curva ascendente y nosotros vamos en escalones. Cuando se ameseta el escalón, ahí va perdiendo poder adquisitivo el trabajador. De hecho, un trabajador privado en los últimos 5 años ha perdido entre el 25 y el 28% de su poder adquisitivo, por más que haya empardado la paritaria. Así que en esos términos tenemos 2 problemas en una mesa paritaria con la inflación. La primera, que es alta. La segunda, que es imprevisible. Marce Padovani, ¿vos seguís ahí en el móvil? Sí. Estamos acá, ¿sí, Eddie? Sí, entonces vos decís que ya estaría cerrado esto, son las últimas novedades que salen de ahí, digo, para ponerle el moño a tu móvil. Sí, estaría cerrado, se firmaría mañana. Claro, esta es toda información que se está produciendo en estos momentos, Eddie. Y además, Moyano, a partir de lo que dijiste, de este beneficio para los camioneros que se incluyó en el presupuesto, porque van a poder deducir, si mal no recuerdo, hasta 350.000 pesos más por año los camioneros. Esto tiene que ver con ganancias. Pero además van a tener un bono de 100.000 pesos en el mes de diciembre, según el acuerdo al que está a punto de arribar Moyano, el gremio de camioneros, con las cámaras empresarias. Y se suma también a lo que salió votado en el presupuesto de ayer. Puede ser algo muy técnico, después tal vez lo vamos a repasar con más tiempo, pero en concreto las deducciones que cualquier persona que trabaja y está alcanzada por el impuesto a las ganancias, para este sector, para el sector de camioneros, es mayor. La cantidad de dinero que se puede deducir a cuenta de ganancias es mayor. Y esto sale por los gastos en movilidad. Salió votado en el presupuesto. Ahí te miro, Jorge, y te pregunto, ¿por qué un gremio sí y otro no? En principio, digamos, nosotros creemos que vamos para ese sentido, digamos. Para nosotros el salario no es ganancia, por lo tanto tiene que estar fuera de la 4ª categoría, de la base imponible para este tributo. Nos parece que siempre ha sido injusto y lo venimos manteniendo en todos los gobiernos que han pasado, desde el 2000 y pico que se citó la ley. Y dentro de los salarios también hay conceptos que no son contributivos, como por ejemplo son el almuerzo, son el viático, y creemos que desde la CGT vamos a sacar una nota pidiéndole que queden exentos en todos los salarios todo este tipo de beneficios. Nos parece un paso importante en la búsqueda de lo definitivo, que el impuesto sobre los salarios sea sacado de esta. Lo que pasa es que no es lo que está en tributaria. discusión. Acá lo que está en discusión es que hay un sector de la población que tiene, entre comillas, a los ojos de los que pagan, beneficios. Yo lo vuelvo a decir, para mí el salario no es ganancia. Bueno, es un paso. Pero esa es mi opinión personal. Ahora bien, si los jueces que están dentro del sistema no pagan y hay una porción de jueces que se incorporan, jueces o personal del sector judicial, que se incorpora al sistema nuevo, ese sí paga. Entonces, los argumentos se empiezan a desgranar. El sector movilidad para camioneros se levanta ese umbral de deducciones porque también hay un peso inflacionario que reviste atender esa situación. Bárbaro. Para todo el mundo, porque aumentó el costo del transporte para todo el mundo, el costo del combustible. Entonces, no se comprende por qué, ante determinadas situaciones, tal vez la CGT no pone énfasis en marcar estas diferencias. No, lo hemos puesto siempre. Vuelvo a insistir que nuestra búsqueda es sacar el salario como base imponible de este tributo. Me parece que ahí hemos hecho inclusive no solo movilizaciones, declaraciones, lo hemos hecho en todos los gobiernos, en todos. En el de Macri, en el anterior de Macri, en este, lo hemos pedido a cada momento. Que haya más trabajadores que no paguen, para nosotros es una buena noticia. Que tenga que incluir a todos también. Pero también es una búsqueda que nosotros tenemos que... La redistribución de la riqueza en la Argentina también es por la búsqueda de un nuevo equilibrio tributario. No puede ser que todo el mundo pague la misma cosa. Los trabajadores paguen lo que no pagan otros sectores que sacan
más beneficio, como por ejemplo los servicios financieros o la minería, que son siempre lo que estamos citando. Cuando nosotros planteamos esto, también planteamos un esquema de redistribución. Y en ese esquema de redistribución no solo es mayores ingresos, sino también aportar menos hacia lo que tributa el Estado, ¿no? Hacia lo que se tributa al Estado. En ese sentido, estamos en la búsqueda de políticas que nos incluyan. Vuelvo a insistir, pareciera que a veces los trabajadores solo somos centrales cuando aparece una noticia de este tipo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué los trabajadores no participamos en el proyecto de ley antes de que estuviera dentro de la Cámara? Es una pregunta. Sí. Y no yo te la los convocaron respondo. a debatir, Y yo te la por respondo. supuesto. Nosotros hace tiempo que dejamos de ser factor de poder para ser solo factor de presión. Vamos a hablar de eso porque hubo un 17 de octubre en Obras Sanitarias donde un poco el centro de la cuestión que planteó la CGT, o por lo menos la parte mayoritaria de la CGT, estuvo ahí. Después me gustaría preguntarte, aparte de esto, también sobre el factor Moyano. Yo me preguntaba al principio del programa, ¿somos Moyano dependientes? Y el tema Moyano, los Moyano camioneros, es un tema a veces bastante inquietante dentro de la propia CGT y del movimiento obrero organizado. Pero ya que nos estamos saliendo de esta parte, por lo menos, del debate en el tema ganancias, Martín, sobre el tema ganancias habló hasta Alberto Fernández. Habló Alberto Fernández, porque ayer en esa sesión maratónica de diputados finalmente no se aprobó el artículo que incluía que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, por lo tanto por ahora queda stand-by. Hay que ver si el Senado, cuando llegue el proyecto, retoma la iniciativa y si la incluye, pero hoy a la mañana quien se refirió a la situación del pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces fue el propio presidente Alberto Fernández y si les parece lo escuchamos. Es incomprensible, es definitivamente incomprensible. Porque además, también hay que explicarle a la gente, el efecto no es solamente los jueces. Primer punto, yo soy hijo de un juez. Entré a trabajar en tribunales, no eran los sueldos que teníamos ahora, eran sueldos mucho más deprimidos. Los sueldos de los jueces ahora son consecuencia de que cuando tuvieron autarquía y autonomía para funcionar, hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. O sea, un juez de Cámara hoy debe estar ganando 1 millón de pesos y un legislador, un diputado, gana 300.000. Claro. Es esto. Yo como presidente gano poco más de 500.000. Entonces, en bolsillo te estoy hablando, ¿eh? Y yo pago ganancias, pago todo, claro. Quiero aclarar. Pero yo me acuerdo que hablaba con mi viejo y él me decía, no, los jueces no tienen que pagar ganancias porque la Constitución habla de la intangibilidad de sus sueldos. Eso es cierto. La Constitución dice que los sueldos de los jueces son intangibles, pero ¿sabes qué es lo que te está diciendo la Constitución? Es que el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para presionarlos. Bueno, esto querrá decir que van a insistir con el tema, Martín, con el tema de que los jueces paguen ganancias de alguna u otra manera. Ahí Expert en la sesión dijo hay una contradicción dentro de la propia Constitución entre la igualdad ante la ley y la intangibilidad. Total. Habría que reformar la Constitución. O sea, llegamos a un rulo enorme por el tema de si pagamos todos o no pagamos todos. Bueno, hoy por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, la Asociación de Magistrados suspendió la reunión que iba a tener hoy al mediodía con Cristina Kirchner como titular del Senado. ¿Y por qué? La suspendió porque entendieron que al no haberse aprobado en diputados, no había una urgencia de reunirse ahora. Lo dan por caído. Ellos no lo dan por caído. Hoy una de las personas de la Asociación de Magistrados me dijo, solo ganamos tiempo porque este tema va a seguir en agenda. Nosotros queremos encontrarle una solución y que no haya un tratamiento inminente en la Cámara de Senadores hace que la reunión no haya sido imprescindible. Y entre paréntesis, después si quieren lo contamos detalladamente, toda la interna que hay en el mundo judicial por esa reunión con Cristina Kirchner y toda la interna que hay en virtud de qué hay que hacer con el tema del impuesto a las ganancias. Pero los jueces lo que quieren es sí sentarse a hablar con tiempo y buscar una solución definitiva para el tema del impuesto a las ganancias, porque saben que la discusión pudo haber quedado frisada hoy con lo que ocurrió en diputados, pero que en cualquier otro momento, y sobre todo el año que viene en un año electoral, va a volver el tema a salir a la luz. Yo, volviendo un poco al análisis, ya digamos, de la estrategia política, al que veníamos incluso escuchando con un discurso bastante duro, era a Pablo Moyano.
después de mucho tiempo sale Hugo, digo, el padre. ¿Por qué ahora y no antes? No soy comentarista de las estrategias de los demás gremios, pero en este punto debo decir que Hugo Moyano es un dirigente de suficiente raigambre como para, y aparte el secretario general de la Federación de Camioneros, como para saber él en qué manera oportuna puede táctica o estratégicamente estar. Normalmente se maneja así. He sido miembro de su comisión directiva cuando él fue secretario general de la CGT y lo ha hecho siempre con un timing muy oportuno. Así que entiendo que lo está viendo desde ese lugar. Dicen que cuando habla Hugo Moyano es que ya el acuerdo está, digamos, logrado. Es como el semáforo verde. Digamos. Probablemente. Tiene mis respetos como dirigente, por supuesto, y en el uso del timing del pavimento lo conoce muy bien. En la representación de los camioneros me parece que ningún dirigente sindical debe tener nada para decirle. Ahora, ¿Puedo sumar algo a eso? Sí, claro. Yo soy abogado Sí. también y digo sobre el tema de la... ¿Ah, sos abogado, Jorge? Sí, Mira. sí. Entonces esto te toca, digamos, cerquita lo del tema de pero ganancias. no ejerzo. Ah. Es decir, he estudiado abogacía para defender mejor a los trabajadores, nada más. Pero sí lo que digo es, en esto de la Constitución, yo lo escuché a Espert el otro día, tengo enormes diferencias con él, enormes diferencias aquí también, pero digo, él plantea que todos somos iguales ante la ley. Yo creo que lo que tendrían que hacer los que son legisladores, actores políticos, es empezar a ver de qué manera esa igualdad ante la ley se da en todo el ámbito, vuelvo a insistir, con rediseñar el esquema tributario. Porque si somos todos iguales ante la ley, lo que tienen que pagar no son los salarios, sino los mayores ingresos. Y hay una diferencia fundamental en eso. Digamos, si me sumo al ejemplo que dio recién el presidente, que un juez gana 1 millón de pesos contra alguien cuyo salario mínimo es 100.000 pesos, evidentemente ahí hay alguien que puede pagar más. Y no estamos hablando de intangibilidad, porque lo que la Constitución dice es que no se los puede presionar a los jueces a través de eso. Yo no creo que aquí se lo esté presionando a los jueces. Se los está poniendo en un mismo piso de igualdad a alguien que tiene una percepción salarial mucho mayor que el resto. Incluso en la argumentación se llegó a hablar de la independencia y la incorruptibilidad de los jueces por no tocarles los ingresos, o sí, ahora hay jueces que pagan ganancia, entonces tendrías el 25% de jueces más presuntamente corruptos que los otros, digamos, un despropósito medirlo por ingreso eso. Con los jueces pasa lo mismo que con ustedes, no los citaron. ¿Por qué creen que el Congreso tiene estas decisiones intempestivas en muchos casos sin consultar a las partes, como para inclusive poder mejorar la idea que tienen? Voy antes. Si querés, digamos, esto es justo un momento coyuntural. Y que nos citen o que no nos citen, nosotros sabemos cómo se funcionan las comisiones. A veces te citan en las comisiones solo para que exprese tu opinión y no termina sucediendo nada, modificando en el proyecto original. Una puesta en escena. Exactamente. Yo particularmente creo, vengo recién de una jornada, una conferencia 2022 donde lanzamos el espacio Laborar, que es un espacio de pensamiento de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es lo que vemos? Que todos los actores sociales no tenemos partido a donde expresar el ámbito de debate. ¿Dónde están los partidos políticos para que podamos sentarnos el periodismo, los jueces, quien sea que tenga militar y ahí armar un espacio donde podamos pensar una plataforma, cosa que no existe más? Con lo cual, los partidos han desaparecido en la Argentina, mayoritariamente en el mundo, para solo transformarse en instrumentos electorales. Primer gran error que tenemos es, desaparecieron los espacios de debate donde podamos sumar... ¿Pero eso no es responsabilidad de la CGT también? Por supuesto, ¿qué estoy diciendo? Nosotros, o sea, ¿lo ves como una autocrítica? Claro ¿Tendrían que que haberse puesto más firmes en algún momento? No, históricamente la CGT ha perdido su espacio de poder para ser solo espacio de presión. Tenemos una necesidad, nos expresamos, presionamos, la conseguimos, la modificamos y volvemos a estar. Ahora, ¿cuándo es el espacio de poder? Y el espacio de poder es que cuando se arma un proyecto de país, nosotros estamos ahí. Por eso digo, que hoy... Ha cambiado mucho la cosa. Digamos, seguramente, usted que sabe de todo esto, ¿no? Bueno, no sé si sé, solo sé que Veo no sé que está nada. leyendo a Foucault, por ejemplo, algunas cosas, así que muy bien. Y hay que volver a releer muchas cosas porque creo que hay que pensar nuestro país nuevamente, lamentablemente. Pensaba en dos cosas. Primero, el concepto de igualdad, que usted dijo que es un concepto abstracto el de igualdad. Después, según los proyectos políticos, se transforman en instrumentos. La igualdad, no sé si en el cielo existe o en el infierno, en cuál de los dos.
Digo, pero se mal usa o se abusa muchas veces de ese concepto que viene de la Revolución Francesa en las democracias actuales. Eso en lo conceptual, pero usted que es abogado y además es un cuadro formado en el movimiento obrero, le digo, lo que sucedió con el movimiento obrero a mí no me sorprende, porque en realidad hubo una etapa en que parte de los dirigentes gremiales se volvieron empresarios. Concepto que comparte Carlos Leiva. Carlos Leiva es mi amigo y es un tipo pensante y la otra es que la concepción del movimiento, que mucha gente no la entiende. Lo voy a defender eso, ¿eh? Lo anterior se lo voy a... Ah, sí, no, muy breve. Y perdón por la extensión porque sé con quién estoy hablando, entonces quiero... La otra cuestión es que la concepción movimentista fundante del peronismo no tiene nada que ver con lo que se llama peyorativamente partidocracia liberal. Vale decir, las grandes decisiones, el conjunto que usted nombraba, tiene que estar presente, porque si no se la dan de boquilla, pero después se la hacen perder en la efectividad. Que esto también ha pasado con el movimiento obrero argentino en algunas épocas, no en la época de Rucci y no en otras épocas. No en la época del MTA. Los sindicalistas no son empresarios. Las estructuras sindicales se han transformado en una gran prestación de servicios en muchos casos que son a favor de los trabajadores. Y eso puede confundirse con un viso empresario, lo cual es una cosa totalmente diferente. Porque decir que los sindicalistas son empresarios... Los trenes Menem se los dio, ¿eh? ¿Cómo? Los trenes... Menem los sacó. No, Ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, digamos. Sí, y los que dejó, muchos empresarios privados se hicieron socios de Belgrano Cargas, etcétera. Empresarios privados, sí, pero vuelvo a insistir con esto. Digo, me parece que la confusión entre que si no sigo yo batallando contra el sayo que me cae en la mochila de que yo soy un empresario. La verdad que no soy un empresario. No, pero lo digo pero generalizando. Ahora, Jorge, con lo cual digo en esto nada más simplemente. Sí. Lo que se han transformado los gremios, por suerte para los trabajadores, es en una gran prestación de servicio que van desde la salud hasta el turismo, pasando por la prestación de subsidios para escolaridad. Tal vez la maquinita más perfecta que haya en ese sentido es Camioneros. O sea, Camioneros maneja no es el único, pero maneja distintos rubros alrededor de los servicios hacia sus trabajadores. Pero yo me preguntaba al principio del programa, porque, a ver, pocas veces sucede que por dos razones distintas el mismo apellido termine siendo noticia. Una noche parlamentaria y una tarde gremial, salarial, distributiva, y es el mismo apellido. Y esto se repite en la historia argentina, en la historia argentina reciente, porque somos de algún modo Moyano dependientes. O sea, Macri para ser presidente tuvo que ir a inaugurar el busto de Perón con Moyano. La alianza con Moyano está. En la CGT es un poco un motor de arranque y también es un motor de conflicto dentro de la discusión de la CGT. ¿Por qué el gremio Camioneros tiene un lugar tan central y tan, eléctrico dentro del movimiento obrero y político? La pregunta es ¿por qué se lo dan ustedes la centralidad? Porque es un gremio muy fuerte, con dirigentes absolutamente históricos y que tienen un camino, una trayectoria recorrida, absolutamente clara, definitiva y que cada uno tiene su concepto. Ahora, hace media hora que empezamos, acabo de decir, 20 minutos. Nosotros generamos recién una jornada donde debatieron desde los empresarios, los movimientos sociales, los académicos, los investigadores. No fue ninguno de los medios importantes. Y es un hecho inédito que desde los trabajadores se genera... idea del movimiento sindical se dio si quiere compararlo con el coloquio de Norte idea, con la pastoral social, desde ahí generar soluciones para que después los nombres de los hombres y las mujeres Ahora, que Jorge, lleven adelante la política... Queremos vayan hablar de adelante. eso también, por Gracias. supuesto. Pero bueno, pero yo lo decía, no lo digo por ahora. Claro que es verdad porque estaba invitado. Y hoy a la mañana en la radio estuve hablando con uno de los gremialistas organizadores de eso. Sí, me parece que es un gran tema porque el movimiento obrero desde el 17 de octubre levantó el perfil político y están analizando de distintas maneras la realidad para meterse más incisivamente en política. Ahora,
No somos los periodistas los que le damos centralidad a Moyano, al gremio, a los Moyano, al gremio de camioneros. O sea, se discutió en el Congreso el tema camioneros anoche, toda la noche. Se discute hoy públicamente. Es noticia porque salen a decir, si no tenemos lo que queremos, vamos al paro Además que el lunes. consiguen cosas que otros Que gremios otros no no consiguen. consiguen. Con todo respeto, Jorge. No lo consiguió la CGT, el aumento de las Después, Jorge, deducciones. se rompe la CGT, no se rompe la CGT y siempre está el tema Moyano en el medio. No somos nosotros. No, pues perdón. No, pero déjalo, Jorge. No, absolutamente vuelvo a insistir por esto, que es un gremio importante. No soy comentarista de los otros gremios, No, más con dirigente de trayectoria. Hugo ha sido secretario general de la CGT, Pablo lo es actualmente, y la verdad que el tránsito que llevamos ahí en esas situaciones con una gran cantidad de gremios que son centrales también, que lo tienen y que es comercio en su momento y que es... Por ahí es por la manera en la que se expone, en la manera en la que son, ese gremio en la que se interfiere en el espacio de poder, pero además porque es un gremio de logística absoluto, digamos. Es como cuando pasa con los colectiveros también, cuando pasa con los colectiveros. Perdón, el lema no es la unión hace la fuerza. Porque la realidad es que si ellos tienen la posibilidad o otros gremios tienen la posibilidad y están todos de acuerdo, por ejemplo, que la paritaria es una mentira si se cierra anualmente, porque claramente cada 3 meses se está revalidando una cláusula de actualización, y si están de alguna manera disconformes por el peso tributario que paga el trabajador, ¿no deberían, en todo caso, Moyano, en vez de hablar de su gremio, tratar de ocupar un lugar en la CGT y la CGT acoplarse? ¿No debería ser una propuesta de paro de la CGT? ¿No debería ser una propuesta, no se tendrían que haber plantado frente al presupuesto, moviéndose en bloque, no de manera Marcela, independiente de los gremios, sino la firma de CGT? Marcela, estoy totalmente de acuerdo. Dejamos de ser un factor de poder para ser un factor de presión. Y en ese punto perdemos ese espacio. Y vos lo planteaste puertas adentro de la CGT como sucede en eso, que también parece que hubiera pasado desapercibido también, porque el tema de impuesto a la ganancia termina siendo central, se sacaron de una gran cantidad de artículos, 2 artículos que tienen que ver con proveer de fondo a las obras sociales para pagar la gran cantidad de enfermedades y de tratamientos que tenemos nosotros. Eso se dejó de lado, se sacó. Nadie nombró eso, digamos. Sin embargo, digamos, agarra una centralidad, porque entiendo que el apellido, digamos, y ese sector, por ahí vende más, qué sé yo. O sea, vos planteaste puertas adentro de la CGT, que en realidad debería haber un movimiento en sintonía de todo, que cada uno de los delegados Todos. gremiales de la historia. Mirá, Y si hay no algo te dan entidad a esa, no es que no da entidad. Si hay algo que nos une a la CGT, nosotros tenemos matices preexistentes hasta antes del armado de la conducción. Lo que nos une a la CGT son los 4, 5, 10 objetivos importantes que tenemos en defensa de los laburantes. Eso es inquebrantable, por eso seguimos unidos. Después tenemos matices de mirada, cada actividad defiende sus lugares y sus beneficios de acuerdo a sus mesas paritarias. No es lo mismo la mía que la de sanidad, que la de comercio. Tenemos otra manera de actuar. No es la misma mi manera de actuar, digamos, para validar ese reclamo que la de otros gremios. En ese aspecto funciona el movimiento obrero. No es en bloque, es una manera dinámica. Ahora, dentro de la CGT hay un espacio muy cerrado sobre los 10 objetivos que tenemos, si querés ponerlo en 10, sobre defensa de los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Estratégicamente, ponerlo en la mesa de discusión de la política. Hoy la política pareciera que escucha otras cosas y no lo que la gente necesita. ¿Quién es la política cuando ustedes se Y los reúnen? actores políticos. Esper estaba sentado acá, él es político. Yo no soy político. Yo quiero ayudar a la política. Yo hago política, no soy actor político. Ahora, estaría bueno, si quieren participar de la política, también diagnosticar bien los problemas. Claro, Bien. sí. La inflación es el principal inconveniente que tienen los trabajadores en este momento. Se diagnostica mal la inflación, el origen de la inflación, y hay un problema. Ustedes defienden los derechos de los trabajadores en blanco. Hay más de la mitad de los trabajadores argentinos en negro por leyes laborales que ustedes defienden un poco vetustas, únicas, originales. Solamente en la Argentina existen un montón de cláusulas muy inspiradas en otras épocas y que ahora ya no tienen prácticamente sentido esas. Y eso ha originado... ¿Por ejemplo, cuál es?
infinidad de... No, dígame una. De la ley de contrato de trabajo, dígame una que no sirve en este momento. Una. Los temas como lo que le cuesta a un empresario... No, ese es costo laboral, no está dentro de la ley de contrato de trabajo. Estamos hablando de eso. No, bueno, por eso. Es costo laboral, es otra historia. Estamos hablando de eso. Es decir, ustedes tienen que ayornarse, modernizarse, si quieren conseguir mejores beneficios. Si no, es toda una puja por una torta que cada vez se achica más y más. Cada vez el pedacito es más chico y la pelea es más grande por un pedacito más chico. Bueno. Agrandemos la torta en Argentina. Estoy absolutamente... En eso, en lo último coincido, en lo primero, en nada. Concepto de cuál es el origen de la inflación, hay tantos orígenes como economistas los expresan. No, eso no es así. Bueno, si quiere, nos sentamos con 5 economistas y le van a explicar de mil maneras diferentes. No, eso es lo que se discute. Ahora, Segundo, y hay tres países en donde hay inflación. que la culpa de la inflación o de la falta de inversión sea los trabajadores en la Argentina, mire, no funciona de ese modo. Y si quiere, le voy a decir otro concepto más, que soy seguro que a usted le gusta este concepto, que es el de reforma laboral. El concepto de reforma laboral tiene un concepto político que está asociado a cuando Macri lo puso en evidencia, que significaba baja de derechos. Yo se lo voy a cambiar por otro. ¿Usted quiere que modernicemos el mundo laboral? Perfecto. Vayamos actividad por actividad paritaria entre los trabajadores y los empresarios. Yo le voy a dar un ejemplo de mi gremio, Sindicato del Seguro, atravesado por la inteligencia artificial. ¿Sabe lo que hemos hecho nosotros? 2 cosas. La primera, fuimos el primer gremio en la Argentina y en América que incorporamos el teletrabajo a nuestro convenio. ¿Bajamos derecho? No, al contrario, sumamos derecho, el teletrabajo. ¿Y qué generamos adentro de nuestro gremio? Un laboratorio de inteligencia artificial junto con la UBA. ¿Para qué? Para pensar qué tareas y subtareas de nuestros trabajadores van a cambiar. Eso es modernizar. La reforma laboral que usted... Vayan por ese camino, pero toda la CGT. Y si va no solamente su gremio. No, pero desconoce la cantidad se lo digo sinceramente, porque a veces es una equivocación. Lo he hablado con algunos políticos. Hay una equivocación la dinámica que tienen las discusiones paritarias en ese aspecto. Mire, no es lo mismo... ¿Quiere que volvamos antes? No es lo mismo... No se estaría dando el resultado, no se estaría dando el resultado. Pero ¿cuál es? ¿Usted por qué cree que no vienen a invertir acá? Pregúntele a un empresario... ¿Por qué cree que no vienen a invertir? ¿Por qué no contrata gente? No, contratar gente, si no contratan están en fraude laboral. Muy pocos contratan. Pero mire, muy pocos contratan. La decisión que toma una pequeña empresa argentina de contratar o no, casi le puede costar el futuro, la existencia de una empresa, contratar a un trabajador. No, bueno, pero usted por lo que cuesta... mire, este país ha crecido con estos derechos. No ha crecido. ¿Cómo que no ha crecido? Usted se olvida que El país está destruido. Escúcheme. Vamos de a uno, por favor. Dejemos hablar, Luis. Pues, si no, lo que pasa es que está bien, no hay problema. La efervescencia nos pone bien. Está bien la temperatura, pero escucharse, porque si no escúcheme esto. Lo que hay del otro lado, si no es gente que no entiende nada, es ruido y no se entiende nada. No, está muy bien. Son dos gallos peleando y no se entiende nada, solo hay que apostar. No, acá hay que entenderse, hay que conversar. Muchas gracias. Recién venimos de un debate en donde estuvo, por parte de los empresarios, José Urtubey y Carolina Castro. Carolina Castro hizo la historia de la empresa de su abuelo, que la fundó por los años 60, y la partió en 3 pedazos. Tiene 60 años la empresa. Entre los 60 y los 70... No solo que crecieron mucho, no solo que estoy hablando después de la ley de contrato de trabajo, no solo que se multiplicaron los puestos de trabajo, sino que importaban máquinas para hacer bienes de capital. ¿Sí? Bien. Luego vinieron los 80 y luego vinieron los 90. Hace 50 años estamos hablando de eso. Sí, pero el mundo cambió. Está bien, nosotros somos el producto de una historia. ¿Cómo lo modernice? 50 años no existe. Pero los ejemplos que yo le doy no le sirven. ¿Me permitís preguntarte? Sí, a ver, 830 también. La el mío realidad fue es de que este año. El debate de reforma laboral se viene escuchando hace mucho tiempo. No surge solo de la situación límite a la que nos hemos tenido que someter con el Fondo Monetario. Y cuando uno mira el peso, por ejemplo, del mundo corporativo que trasciende Argentina, seguro que vos lo ves cuando hablas de empresas de seguros que están más allá de Argentina. Hay decisiones corporativas en donde los fondos van hacia otros mercados. Antes Argentina era un mercado muy relevante para la región. Cuando eso decrece y los referentes de las empresas que te tiene que haber pasado seguramente, tener que defender el presupuesto ante quienes están en el exterior, eso ocurre, es que algo está pasando.
Cuando prefieren ir y apostar a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Chile, a Bolivia, con el mayor respeto de los mercados, de nuestros hermanos vecinos, no, algo nos está pasando porque nosotros tenemos recursos, tenemos gente capacitada. Cuando uno mira las planillas de AFIP y vemos cómo crece el ritmo de monotributistas y autónomos, y bienvenido sea el emprendedorismo en Argentina, también hay una sensación de tal vez lo que esté sucediendo es que haya menos gente en relación de dependencia. Y hay una economía informal que en Argentina está en un piso del cual no baja, más bien crece. Entonces, más allá de la pandemia, más allá de que no podemos dejar de soslayar que somos el producto de nuestra historia y de las decisiones que se han tomado después de los 90 y demás, algo está pasando con Argentina. Entonces yo me pregunto, y trato de recolectar acá lo que tal vez Luis te quería plantear, ¿no es momento de todas maneras de pensar en una reforma del sistema laboral que incluso también contemple lo tributario? La pregunta que yo me haría es, si la gente que no invierte en la Argentina, ya sea con fondos nacionales o con fondos de inversores extranjeros, ¿es por el problema del trabajo o es por el problema de la inestabilidad económica? No me lo respondan, es por el problema de la inestabilidad económica. Nadie sabe aquí porque no tiene reglas de juego claras si hoy pone 10 millones de dólares se va a llevar 10 millones y $1 más. Primera cuestión, el trabajo nunca está. Porque si no tendríamos que pensar que Toyota, para citar un ejemplo, perdón la marca, son unos tarados que vienen invirtiendo con un sindicato que ha generado un convenio colectivo en el que todos los trabajadores están absolutamente actualizados. Jorge. Digo porque si no, pareciera que la solución a todo el mundo... No. Yo lo escucho... No, yo solo me lo pregunto. No, te entiendo lo que sí. Y aparte, ¿sabés qué pasa, Jorge? Perdón, que cuando termino uno, con esta que me estás tenés preguntando. múltiples reformas. Una es la laboral. Hay un No, montón de reformas que está se bien. están Claro, proponiendo. varias. Estamos hablando Yo lo que digo es lo ¿Usted qué siguiente. significa Yo lo que representa a los sindicalistas? digo es lo siguiente. Sacando el concepto político de reforma laboral, que significa baja de derechos con un proyecto de ley como el que llevó Macri, lo pongo en cara del presidente, en cabeza del presidente, porque fue él el que lo llevó, y lo puso de una manera donde significaba baja de derecho, saco eso y digo, ¿quieren que modernicemos todos los convenios colectivos de trabajo? Bien, sentémonos actividad por actividad. Es un proceso más largo, más trabajoso, pero seguramente mucho más duradero. Actividad por actividad, empresarios y trabajadores, y veamos qué necesita cada lugar para que en esa mesa paritaria ¿Saben qué me suceda? parece que en esto que está diciendo Jorge Sola, acá hay una noticia, hay algo que cambió. Acá no está la CGT boicoteando la discusión de la reforma laboral. Acá están los gremios planteando, discutamos la modernización laboral con representantes gremiales dentro del Congreso. Eso es sustancial. O sea, acá estuvo prohibido hablar de estos temas. Cuando pones a la defensiva decís, no, reforma laboral yo no quiero porque es pérdida de derechos. Pero acá lo que te está diciendo flexibilización un directivo laboral de un ensució directivo de un mucho gremio el importante y de concepto. la conducción de la CGT es, sí, señores, vamos a ir a la conversación de la modernización laboral y queremos tener diputados para eso. ¿Me equivoco? Sí, además, no solo diputados, sino un proyecto. ¿Sí o no? ¿Que me equivoco o no es así? No, digo, tenés mucha razón, perdón. Las dos opciones son tenés correctas. razón, lo que digo, elegí una u otra. Estos son mis Porque es el derechos. movimiento. No solo que voy por ese camino, sino también que digo que nosotros tenemos que tener una asociación estratégica entre el capital y el trabajo. El capital es el que invierte. Necesitamos generar más inversiones para mayor trabajo, de mejor calidad y de mejores salarios. Y nosotros necesitamos tener los beneficios que tenemos. No genera que alguien se espante por la ley de contrato de trabajo que hay aquí. No, eso no hay un inversor que diga eso. Si no, preguntémonos... No, pero perdón, te voy a las decir pequeñas esto. y medianas empresas, sí. Preguntarle a cualquier... Las pequeñas y medianas empresas son tratadas en cada convenio colectivo con la calidad de la representación que tienen cuando se sientan. Está claro, pero para un pequeño y mediano empresario, hablar con cualquiera, es una decisión casi de vida o muerte contratar a un trabajador ahora por la enormidad de peso que significa eso. Perdón. Por derechos adquiridos, por infinidad de vueltas, por la indemnización si llegara Por a la tener un industria problema. de los laboralistas, Por la industria de los algunos laboralistas, Pero lo que digo, no de todos. La realidad es esa, salir a la calle. Por eso la mayoría del trabajo es en negro en las pequeñas y medianas empresas, las chiquititas, las del conurbano, las de los alrededores de las ciudades argentinas. No ese es el peso que le da. Si no pensemos, no, 40% de los trabajadores están en negro en Argentina. Perdón. No tienen ni un derecho. No, pero pará. Y bueno, ¿Por sí. qué? Pero ¿por qué nos centramos que la redistribución de la riqueza tiene que ser la quita de derechos de los trabajadores y no la redistribución de los tributos? Si no, pregúntate, ¿de qué manera un pequeño inversor genera una empresa? ¿Qué beneficio
¿Qué incentivo tiene aquel que va a invertir por primera vez en la Argentina? ¿Deja de pagar durante un año impuestos a los bienes personales, impuestos a las ganancias? No. Bueno, entonces, efectivamente, digo, para promocionar eso, nosotros tenemos un gran desafío con el primer empleo, por ejemplo. Pero hagamos legislación comparada. Ahora, el desafío es básicamente político y de la política se trata esta cuestión. Y se trata de generar puentes en la conversación y me voy a un tema. Acá bailamos, hacemos una tapa todos los días, Jorge, y se baila. Me gusta se la baila cumbia. medio cumbiera Sí. y es Me así, gusta. es Hace como bastante 10 días popular. que estás con Esto es la cumbia. cumbia. Esto es cumbia villera. Me ¿Y por qué gusta, cumbia me gusta. villera? Porque así estamos. Este tema se Estás llama en El sintonía. Puente. ¿Y por qué El Puente? Porque hoy tenemos presupuesto nacional, después de no haberlo tenido el año pasado y haber dicho lo vamos a tener, no lo vamos a tener, que sí, que no, que vamos, que venimos. Lo tenemos. ¿Y por qué? Porque hubo puentes, se conversó. Mi teoría es la siguiente. Una vez que estuvo definido que las mayorías estaban para aprobar el presupuesto, después se vio quienes se retiraban un poquito para atrás para ocupar cómodamente el lugar de la oposición y ya está. El presupuesto está, el instrumento está, un dibujo absoluto que no tiene nada que ver con lo que va a pasar el año que viene, pero tenés factores externos que están mirando y que te dicen, a ver, vamos a hacer que la Argentina está dispuesta a pagar lo que tiene que pagar, nosotros vamos a hacer que estamos dispuestos a cobrar lo que tenemos que cobrar y vamos viendo lo que va a suceder. En el medio de este equilibrio quedó en el sistema político argentino, y no solo como parte del gobierno, sino, yo diría, de todo el sistema político argentino, este señor, que ayer volvió a actuar en el Congreso Nacional como verdadero presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. No lo hizo desde el lugar de la banca oficial que ocupa ahora Cecilia Moró, sino que lo hizo desde el palco, sacándose, por ejemplo, esta foto en algún momento, pero sobre todo circulando por los pasillos y tratando de cerrar los últimos acuerdos. Sergio Massa y los puentes en la grieta, el moderador, con el presupuesto 2023, cierra una primera etapa de Sergio Massa en el centro de la escena política, puesto por Cristina Kirchner, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y todos los líderes de la oposición que le dan esta centralidad a Sergio Massa. La pregunta es, con esta centralidad, ¿y ahora qué? ¿Viene un nuevo momento político en la Argentina? ¿Este hombre va a terminar siendo el candidato a presidente del peronismo? ¿A mí me pregunta? Sí. No estoy dentro del partido, como para Y acá, decidir eso. acá Eso vos y Campolongo son lo más peronistas que tenemos. así que- Bueno. Gracias por compararme con el doctor. La verdad que la decisión sobre quién va a ser el candidato me parece que es, en principio, apresurada e inoportuna. Me parece que eso tiene que transitarse. Hay coyunturas que tenemos que transitarla antes de decir quiénes van a ocupar los lugares. Vuelvo a insistir con esto. Me parece que primero hay que pensar las soluciones para un proyecto de país para que después sepamos quiénes son los hombres o las mujeres. Acá, a veces, fenómenos culturales terminan siendo presidenciables. Ahora, Jorge, inoportuno, yo vuelvo a decir también, los medios somos hinchas y todo eso, pero el presidente está diciendo quiere paso, tal vez para competir, dice el presidente de la Nación, si para la unidad me tengo que correr, me corro, dice Máximo Kirchner, alguien que un poco de predicamento en la política tiene, no creo que Cristina sea, pero tal vez sea, sale Kicillof y dice Cristina tiene que ser, ayer Hugo Yasky nos dice Cristina tiene que ser, o sea... Usted me lo pregunta a mí como dirigente gremial, yo por le digo eso, pero... Yo me parece que es apresurado. Yo creo que hay una coyuntura muy grave en la Argentina, muy grave, que hay que prestarle atención. Por eso digo que me parece que todos los esfuerzos de todos los actores sociales y políticos tienen que estar centrados en atender esta coyuntura. Por eso que hace una semana nos juntamos desde la CGT con algunos integrantes de los movimientos sociales para analizar la situación social de esos lugares. Bueno, efectivamente me parece que tenemos que empezar a pensar. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos ahí, tiempo para saber quién va a ser el candidateable, va a haber a partir de marzo o abril del año que viene. Todavía falta muchísimo tiempo para eso. ¿Te imaginas un presidente de la Nación en una PASO? Sí, tiene todo el derecho a hacerlo. Sí. No, a mí no me parecería mal, digamos, como cualquier ciudadano común, y está muy bien que sucedan las PASO. Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT y secretario general del Gremio del Seguro, gracias por haber estado. A ustedes por el espacio y por la paciencia que han tenido por